Lo que estás viendo en pantalla es la última imagen de ella con vida. Desde ese momento, desapareció sin dejar rastro, y lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, convirtiéndose en uno de los enigmas más turbios de Latinoamérica. Pero años después, todos se hacen la misma pregunta: ¿qué le pasó a esta joven? Este es el caso de Devani Escobar, y te lo cuenta Kraitan. Devani Susana Escobar Basaldúa nació el 4 de septiembre del 2003 en Monterrey, México. Su historia dio un giro inesperado desde muy temprano. Al cumplir apenas un año, su madre biológica, de quien no se tiene mucha información, pero se sabe que era hermana de María Escobar, decidió entregarla en custodia a él y a su esposa, Dolores Basaldúa. Se desconocen las razones del por qué su madre biológica decidió entregarla, pero lo que sí está claro es que Dolores y Mario la amaron y cuidaron como si fuera su hija de sangre. La familia se estableció en la colonia de La Enramada, en la ciudad de Apodaca. Allí, Devani creció como cualquier otra niña. Asistió a la escuela, hizo amigos y desarrolló sueños y aspiraciones. Los vecinos y conocidos describían a Devani como una joven alegre, llena de vida y con un futuro prometedor. Su relación con sus padres era sólida y basada en amor y respeto mutuo, una dinámica que se mantuvo incluso durante su adolescencia, etapa generalmente turbulenta para muchas familias. Para 2022, Devani había cumplido 18 años y cursaba su primer año en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su elección académica reflejaba su carácter y vocación. Estudiaba Derecho Penal con la aspiración de convertirse en criminalista. Quienes la conocían en la universidad la describían como una estudiante dedicada y apasionada por la justicia. Sin embargo, esos sueños serían truncados por un suceso que marcaría para siempre su destino. El viernes 8 de abril del 2022 se presentaba como cualquier otro fin de semana para Devani. La joven recibió una llamada alrededor de las 10 de la noche. Al otro lado de la línea estaba Saray, una amiga que había conocido a principios de ese año en la universidad. La joven había llamado a Devani para salir a divertirse junto con Ivonne, otra joven del mismo círculo social. Devani aceptó la invitación sin titubear. Antes de salir, Devani se despidió de sus padres, quienes no sospechaban nada raro, pero tampoco sospechaban que esa sería la última vez que verían a su hija con vida. Las tres jóvenes, Devani, Saray e Ivonne, se encontraron a un punto acordado, utilizando la aplicación Didi, que es una app similar a Uber, y de esa forma solicitaron un transporte. Su primer destino fue una fiesta privada en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza. Antes de llegar, hicieron una breve parada en un supermercado abierto para comprar bebidas alcohólicas y algunos snacks. La primera fiesta resultó ser mucho más tranquila de lo que esperaban. Aburridas y en busca de mayor diversión, las tres amigas decidieron probar suerte en otro lugar. Alrededor de la 1 de la madrugada, llegaron a la segunda fiesta, que se celebraba en una quinta vía en Numancia. Para su decepción, esa fiesta también estaba apagándose cuando ellas llegaron. Pero lejos de desanimarse, las jóvenes empezaron a buscar en sus redes sociales alguna otra fiesta cercana. 20 minutos después, encontraron una tercera celebración no muy lejos de donde se encontraban. A diferencia de las anteriores, en esta no conocían a ninguno de los organizadores. Fueron admitidas sin ningún obstáculo de por medio. Pero según testimonios posteriores, durante esa tercera fiesta, Devani continuó consumiendo alcohol hasta alcanzar un estado de embriaguez severo. Pero eso no es todo. Su comportamiento comenzó a cambiar. No solamente por el hecho de no mantenerse en pie por sí mismo, o si su habla se volvió incoherente, sino que empezó a mostrar signos de agresividad hacia los invitados de la fiesta. Las cámaras de seguridad captaron a las 1:45 de la madrugada cómo Devani corría fuera de la finca, perseguida por un hombre con camisa blanca que intentaba detenerla. La joven respondió con patadas y manotazos, generando preocupación entre los presentes. Saray y Ivonne explicarían después que Devani empezaría a decir que la dejaran en paz, que sus papás eran abogados y que le darían dinero si la dejaban tranquila. La situación cada vez se volvía más incontrolable. Los organizadores de la fiesta se acercaron hacia Saray e Ivonne para pedirles que se llevaran a su amiga, quien claramente necesitaba descansar y recuperarse, pues estaba haciendo un caos en la fiesta.
En lugar de acompañar a su amiga a casa para que llegara sana y salva a pesar de su estado, contactaron a un conductor de Didi que las había llevado a la segunda fiesta y con quien habían intercambiado números telefónicos. El hombre dijo que no había problema y a las 3:54 de la madrugada fue a recogerlas. Sin embargo, solo Devani subió al vehículo y no fue fácil convencerla. La joven se estaba resistiendo, insistía que no estaba tan ebria como sus amigas afirmaban, y una vez dentro del vehículo, su comportamiento hostil continuó. Se negó a proporcionar información e insistía volver a la fiesta. Tras varios minutos de discusión, finalmente Devani le dio una dirección a David, pero esta no era la de su casa. Cuando llegaron al lugar indicado, a las 4:25 de la madrugada, se encontraron en un paraje desolado. El conductor intentó comunicarse con Sarai e Yvonne para obtener la dirección correcta, pero ninguna respondió a sus llamadas ni a sus mensajes. Devani, quien en este punto ya estaba impaciente y alterada, comenzó a exigir que la dejaran bajar del vehículo. David le pidió que llamara a sus padres, pero ante la persistencia y agresividad de la joven, finalmente perdió toda la paciencia que tenía con esta, dejándola en el kilómetro 15 de la vía Numancia, en su intersección con la vía Nuevo Laredo, un área industrial que prácticamente era desierta a esas horas. Antes de partir, David decidió tomarle una foto de Devani para confirmar que fue ella quien decidió salir del vehículo y se la envió a Sarai e Yvonne, pero la respuesta de ellas fue desconcertante. Gracias, pero no sabemos qué hacer. Está insoportable. Le explicaron que la joven se había vuelto violenta sin razón aparente, llegando incluso a morderlas y golpearlas. Cuando David volvió a mirar hacia donde había dejado a Devani, la joven ya no estaba allí, había desaparecido, convirtiendo esta fotografía en una de las imágenes más icónicas y turbias del caso. ¿Pero qué ocurrió después de que Devani bajara del vehículo? Los investigadores pudieron reconstruir parcialmente sus movimientos gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en la zona. A las 4:29 de la madrugada, apenas minutos después de ser dejada en la carretera, Devani fue captada por las cámaras de seguridad de una empresa de transporte llamada Alcosa. Las imágenes mostraban a la joven acercándose a la caseta de entrada, posiblemente con la intención de solicitar ayuda o un transporte. Sin embargo, no permaneció allí por mucho tiempo y continuó su camino. Pero a partir de aquí, las cosas se volverían extrañas, ya que a las 4:33 de la madrugada, una cámara de seguridad de un restaurante captó a Devani corriendo desesperadamente, como si estuviera huyendo de alguien o algo. Aproximadamente 20 minutos después, una cámara registró a Devani caminando hacia las cisternas del motel Nova Castille, al otro lado del restaurante. Esta sería la última imagen conocida de la joven con vida. En la mañana del sábado 9 de abril, Mario y Dolores despertaron para descubrir que su hija no había llegado a casa. Al revisar sus teléfonos, encontraron varias llamadas perdidas y mensajes de Sarai e Yvonne, pero ninguna comunicación con Devani. Preocupados, contactaron inmediatamente a las amigas de su hija y tras confirmar que no sabían dónde estaba, Mario se dirigió a la policía para denunciar su desaparición. La investigación comenzó inmediatamente. Los oficiales contactaron a Sarai, quien les proporcionó un número, el de David, y este a su vez les mostró la inquietante fotografía de Devani sola en la carretera. Esta imagen se viralizó inmediatamente. La historia tocó una fibra sensible en la sociedad. Miles de personas comenzaron a compartir información, teorías y mensajes de apoyo a la familia en redes sociales. Mientras tanto, el caso no podía quedarse así. La policía de Nuevo León concentró sus esfuerzos en el área donde Devani había sido vista por última vez. Gracias a las cámaras de seguridad, pudieron reconstruir parcialmente su recorrido en el motel Nova Castille. Los operativos de búsqueda se intensificaron en esa zona, con decenas de oficiales. Paralelamente, Mario y Dolores, quienes estaban insatisfechos con los esfuerzos policiales, comenzaron a organizar sus propias búsquedas. A través de redes sociales y medios de comunicación, convocaron a voluntarios para peinar la zona. Decenas de personas se unieron a los operativos, mostrando solidaridad que el caso había generado. El 10 de abril, 2 días después de la desaparición, María de la Luz Valderas Rodríguez, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en Nuevo León,
anunció la creación de un comité especial dedicado exclusivamente a la búsqueda de Devani. Durante esa misma conferencia de prensa, reveló que David, el conductor de Didi, había sido detenido como único sospechoso. Sin embargo, tras 2 días de interrogatorios, este fue liberado por falta de pruebas, haciendo que esta investigación volviera al punto de partida, y la angustia de la familia Escobar crecía con cada hora que pasaba. Tras 12 días de búsqueda incesante, el 21 de abril del 2022, se produjo el hallazgo que terminaría con las esperanzas de encontrar a Devani. Agentes especializados de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas decidieron revisar nuevamente la zona alrededor del Monte Nueva Castilla, específicamente las cisternas. Al abrir uno de esos recipientes, de más de 4 metros de profundidad, los agentes hicieron un descubrimiento turbio. En el fondo yacía un cuerpo en avanzado estado. Aunque el deterioro era significativo, se podía determinar que correspondía al de una mujer joven. Dada la ubicación y las circunstancias, las sospechas de que se tratara de Devani fueron inmediatas. Para confirmar la identidad, las autoridades contactaron a la madre biológica de la joven y obtuvieron muestras de ADN para compararlas con el cuerpo, determinando lo que todos temían. El cuerpo encontrado era el de Devani Escobar. Esta noticia conmocionó a todo México. El caso, que ya había generado una enorme atención mediática, se convirtió en un símbolo de la crisis de violencia. Fue entonces cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a la nación en cadena nacional para lamentar el suceso de Devani y prometer que la Fiscalía General de la República se uniría a la investigación para garantizar que los responsables fueran capturados. Un mensaje que buscaba calmar a la sociedad, pero que muchos interpretaron como un intento de control ante la presión mediática. El primer examen forense al cuerpo de Devani indicó que la causa del deceso estaba relacionada con un traumatismo craneal y que el hallazgo se produjo aproximadamente 5 días después del fallecimiento. De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades, la teoría presentada sugiere que la joven habría sufrido una caída accidental en la estructura del almacenamiento de agua, impactando su cabeza durante el incidente, situación que, marcada con su aparente estado de alteración, habría desencadenado el desafortunado desenlace. Sin embargo, esta explicación no convenció a la familia Escobar ni a gran parte de la opinión pública. A partir de ahí surgieron múltiples interrogantes. ¿Cómo había terminado Devani en esa cisterna? ¿Por qué la policía no lo había encontrado antes, si supuestamente ya habían rastrillado esa zona? ¿Era realmente posible de que fuera un accidente o había algo más oscuro detrás? Nario Escobar solicitó públicamente una segunda autopsia independiente. La presión mediática y social respaldó esta petición, forzando a las autoridades a acceder. Pero para la sorpresa de muchos, los resultados de esa segunda autopsia contradecían completamente la versión oficial. Según este nuevo informe, Devani había sufrido múltiples traumatismos con un objeto contundente y presentaba indicios de que se habían propasado íntimamente con ella antes de fallecer. Las diferentes versiones entre ambas autopsias intensificaron las sospechas sobre la investigación policial. ¿Estaban las autoridades encubriendo algo o simplemente se trataba de incompetencia investigativa? Ante esta creciente presión, el presidente mexicano ordenó que el cuerpo fuera nuevamente exhumado para realizar una tercera autopsia. Y fue de esa forma que el 18 de julio se realizó una tercera autopsia, el cual determinaba que la causa de deceso de Devani se debía a una obstrucción respiratoria, lo que descartaba definitivamente la versión inicial de la fiscalía. Sin embargo, a diferencia de la segunda autopsia, este último informe negaba que hubiera signos de ataques íntimos. A pesar de estas contradicciones, un hecho quedaba claro: Devani no se había ido de este mundo por accidente, sino que había alguien detrás de todo esto. Tras la tercera autopsia, la fiscalía cambió oficialmente la carátula del caso, pero los avances concretos habían sido escasos y poco transparentes. En enero del 2023, casi 9 meses después de los hechos, se produjo una única novedad significativa. 2 trabajadoras del Motel Nueva Castilla, identificadas como Ana Luisa N. y Yerida Judith N.,
fueron acusadas de proporcionar falsos testimonios relacionados con el caso, aunque fueron condenadas a un régimen de libertad condicional que les obligaba a reportarse semanalmente con las autoridades. Pero nunca se reveló públicamente qué habían declarado exactamente, ni cómo sus testimonios podrían haber desviado la investigación. A la fecha de haber subido este video, han pasado 3 años y el deceso de Devani sigue sin resolverse. No hay detenidos por su deceso, ni siquiera sospechosos firmes. Las circunstancias exactas de lo ocurrido entre las 4:54 de la madrugada y el momento de su deceso continúan siendo un misterio. Pero conforme ha pasado el tiempo, este caso ha sido rodeado por múltiples controversias. Por ejemplo, a principios del 2023, se anunció que varias plataformas de streaming estaban interesadas en producir una serie basada en la vida de Devani, un proyecto que había sido propuesto por los propios padres de la joven. La noticia generó fuertes críticas en las redes sociales, con muchos acusando a la familia por querer monetizar lo que le sucedió a su hija, por lo que ante la presión, el proyecto fue suspendido. Pero eso no es todo. En octubre de ese mismo año, Mario Escobar emprendió acciones legales contra una productora, quien se había adelantado y decidió realizar un documental sobre el caso, pero sin el consentimiento de la familia. 2 meses después, en diciembre, Mario se postuló como diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, generando nuevamente controversia y acusaciones de oportunismo político, aunque él mismo se defendió y dijo que esto servía como una forma de impulsar las leyes para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Recientemente, la Fiscalía General de la República anunció que el caso no sería considerado un feminicidio, a pesar de las evidentes contradicciones en la versión oficial, una decisión que ha revivido una indignación social y ha llevado a los padres de Devani a buscar apoyo directamente de la presidencia del país. Mientras te estoy grabando este video, la familia de Devani sigue luchando por conocer la verdad y obtener justicia. México sigue preguntándose qué ocurrió realmente esa noche. Y miles de mujeres siguen desapareciendo en circunstancias similares, alimentando un ciclo de violencia que parece no tener fin. Quizás algún día conoceremos la verdad completa de lo que le ocurrió a Devani Escobar, o quizás no, pero su nombre ya forma parte de la dolorosa historia de un país que sigue luchando por proteger la vida y dignidad de sus mujeres. Si existe una actualización del caso, prometo subirlo al canal. Pero, ¿qué piensas de este caso? ¿Crees que fue un error desde el principio? Te leo en los comentarios. De igual forma, gracias por llegar hasta el final. De verdad, significa mucho. Si conoces un caso que te gustaría que se trate en un próximo video, déjamelo saber también en los comentarios. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún caso como este. Y una vez más, te lo contó Kraita y nos vemos en la próxima.